que los maestros no somos doctores, no somos licenciados. Entiendo que para poder interpretar esto también tenemos que sumar el conocimiento de muchas leyes que tienen que ver con el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, porque ya tenemos leyes que convergen en este tema. Por lo tanto, también tenemos un cuerpo jurídico por parte de las organizaciones sindicales y por parte de la Secretaría que participarán en la construcción de lo que pondremos ya a disposición de las maestras y los maestros para el inicio del próximo ciclo escolar. No va a ser un documento acabado, si quiero hacer la aclaración, va a ser un avance para seguir aportando. No puede ser un documento acabado porque las situaciones que suceden en la escuela no las puedo plasmar puntualmente en un documento porque suceden infinidad de cosas, pero sí va a ser un avance de lo que se inició en el 2022 y que hoy necesita actualizarse. Pero si hay un rechazo del magisterio. Del magisterio no, a lo mejor hay una propuesta diferente por algunos grupos de maestros, pero no del magisterio en general. Hola, compañeras, compañeros, muchas gracias por todos los comentarios y las visitas que hemos tenido en los últimos 2 capítulos que compartimos, las maliciadas que compartimos. Muchas gracias por sus vistas y por algunos comentarios. También queremos darle las gracias porque a los diferentes medios de comunicación que tenemos cada una de nosotros, nos estuvieron llegando algunas preguntas sobre los protocolos, sobre cómo veíamos la situación en el magisterio con respecto a los diferentes casos que hemos tenido, algunos muy lamentables, ¿no? La mayoría muy lamentables. Entonces, esta maliciada va a ser exclusivamente sobre unas preguntas muy interesantes que nos llegaron. La primera de las preguntas dice así: ¿hay rechazo o no hay rechazo por parte del magisterio a los protocolos que se están publicando? Profe, nada más también cabe hacer la aclaración que es a raíz de la publicación o de las declaraciones que hizo la actual secretaria de Educación. Bueno, Dulce tiene mucha razón. Es que se compartió y se difundió un video que es en realidad una entrevista que le hicieron a la secretaria de Educación en el estado de Baja California, la profesora Irma Martínez Manríquez, y donde ella dice pues de que los protocolos no están en rechazo por parte del magisterio en general, que solamente un pequeño grupo pareciera ser que lo está rechazando. Habría que ver también esa entrevista cuando se le hizo, porque también observamos en las redes que posterior a la publicación de la entrevista donde la secretaria dice que no hay rechazo de los protocolos por parte del magisterio, pues hubo también en el Face y en otros medios, en otras redes, publicaciones de colegiados de supervisores, ¿verdad? Donde decían, sí, los estamos rechazando. No sabemos si la entrevista de la secretaria provocó el hecho que dijo que no había rechazo, pues provocó que muchos colegiados, directores, inclusive secretarios generales, directores de escuela, empezaran a publicar en las diferentes redes que sí rechazaban el protocolo. Entonces, compañeras, a ver, ¿rechazan o no rechazan los protocolos? ¿Qué podemos decir sobre este rechazo? ¿O no? Bueno, incluso hubo previos a la entrevista, sí hay, yo creo que vamos a colocar la entrevista que le hicieron. Sí, sería bueno que subiéramos esta entrevista, porque sí hubo manifestaciones anteriores a esa declaración y continuaron, porque se convocó precisamente a mesas, ¿no? de análisis, de trabajo, y que una vez estando en las mesas, los colectivos hicieron posicionamientos, incluso colectivos en resistencia, también hicieron sus propios posicionamientos, ¿no? Entonces, tanto sindicales como de manera individual, incluso, ¿no? Yo un poco lo que percibí, no sé si los que nos están escuchando allá detrás de la pantalla lo perciben así, pero un poco mi percepción fue que el 17 y 18 que se llevaron a revisión en los centros escolares, creo que el sentimiento del magisterio todavía fue más notorio de rechazo ante estos protocolos, porque ya los tuvieron
de manera pues física, ya pudieron ver, y la verdad, no sé, pero yo sí voy a soltar mi maliciada, de que pareciera que las personas que estuvieron ahí construyéndolos, pues como que dijeron, ay, ¿y si pasa esto? Ay, ¿y si pasa el otro? Como ocurrencias, dices Como tú. ocurrencias. De lo que se imaginan que puede Que pasar puede en una pasar. escuela. Así es. Y no sé, otra de las preguntas que nos llegaron y como para guiar un poco esto dice, ¿cuáles son las leyes que especifican la creación de un protocolo? ¿Hay leyes? O sea, ¿hay una ley, algo que nos diga así se tiene que hacer un protocolo? Sí, ¿Sí? sí, de hecho, sí. Ahí está la ley. Aquí hay que ser bien claros porque para diseñar esos protocolos se basan en la ley de acoso escolar. Ok. Entonces a este protocolo le metieron de chile, de dulce, de raja y de mole, pues. Pues es incluso, que metieron muchas leyes, ¿no? Muchas leyes. sí. De hecho, así como que todo el paquete de leyes que le daba Completo, órale. todo el paquete, ¿no? Seguridad, acoso y todas las leyes, derechos humanos, la ley de los niños Seguridad y la escolar. seguridad escolar, y lo metieron así y dijeron, bueno, vamos a atender todas las leyes, las vamos a atender con un solo protocolo, porque sí hay leyes, o sea, sí tiene marco jurídico el protocolo, pero no todas las leyes que agarraron determinan que esto debe concretarse en un protocolo. Ajá, no todas las leyes que tienen ahí en el protocolo, que son, no sé, creo que como 15, no todas son aterrizables a un protocolo. Tienen mucho más que ver con una coordinación interinstitucional, por ejemplo, porque no le corresponde o no le compete propiamente a la escuela o directamente a la escuela. Pero sí, a mí se me hizo que dijeron, pues en un solo documento vamos a ahorrar papel y vamos a ahorrar todo ahí, sí tenemos un chorro de leyes a las que tenemos que observar, ¿no? Sí, y la verdad es que no vamos a entrar, no vamos a profundizar en eso a lo mejor, pero algunas cuestiones sí tiraban a lo absurdo. Sí. O sea, y por ahí van a haber un montón de memes y de, pues esto se prestó a una, perdón, pero se ridiculiza el trabajo. La propuesta. Y la propuesta, o sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, es dentro de una de las preguntas que llegaron. Pero Sí. esa pregunta entonces tiene que ver con si el magisterio está de acuerdo o no con los protocolos, ¿cierto? Sí, la pregunta que hizo la profe, si hay rechazo o no hay rechazo. Ay, ¿cómo la ves tú? ¿Sí hay rechazo o no hay rechazo Yo de lo los que protocolos? puedo observar es que realmente el magisterio no es que esté en contra como tal de tener protocolos. Creo que de alguna manera te da certidumbre en tu actuar y decir, ok, lo estoy haciendo bien o con qué hacer ante casos de algo muy inesperado, ¿no? Entonces creo que el magisterio ante eso no está en contra. Creo que el magisterio sí quiere y sí necesitamos un protocolo de actuación, pero un protocolo de actuación bien definido y que sobre todo tú sepas que al momento de seguir ese A, B, C de las cosas, tú vas a actuar de la mejor manera, vas a procurar seguridad en los niños como en tu propio actuar y eso te tiene que deslindar de cualquier situación jurídica. No. ¿Me explico? Ahí es donde está la confusión. Uh-huh. Acuérdate que los protocolos no son Vinculantes. vinculantes a ningún proceso. Una cosa es el protocolo y otra cosa es que puedas incurrir en un delito. Eso tiene que tener. Bueno, entonces los muy protocolos claro. son para orientar la acción y que si tú sigues el protocolo no te sancione tu autoridad educativa porque cumpliste con el protocolo, pero no te protege fuera de del actuar como debería. servidor público que son los profesores. Es correcto, Marisol. Pero es algo que no debería. Por eso muchos compañeros a la hora de estar haciendo las mesas querían que ahí incluso le pusieran, pero no te va a pasar esto, pero si te pasa, si haces esto, te va a pasar esto otro. En los protocolos no se puede poner porque no es la base. La base es la ley. Y la ley te indica cuáles son las sanciones y en este caso son de carácter administrativo. Sí, la ley determina las sanciones, eso sí, no el protocolo. No, el es protocolo correcto. no te va... Oigan, pero fíjense, en el manual para elaboración de protocolos de acoso escolar del 2023, que se compartió por el gobierno del estado, hay un elemento importante porque dice que los protocolos deben de tener una base en investigación, en diagnóstico, en el concentrado y análisis de los casos, de las incidencias o las frecuencias
con que las situaciones de riesgo se dan en cada una de las escuelas en un estado o inclusive en una localidad. Entonces, por ejemplo, yo cuando pues me pasaron el documento, lo revisé, dije, ¿dónde está el diagnóstico? O sea, ¿cuántos casos de tal cosa se han dado en Baja California o en el municipio de Ensenada? No sé, pero ustedes díganme. No. Creo que volvemos un poco a la discusión inicial, ¿no? Pareciera que fueron hechos Por ocurrencia. por ocurrencia. Es cierto, ya lo habíamos comentado. Desde que inicia todas estas situaciones, recordemos que inicia después de un suceso en la ciudad de Mexicali, y entonces de ahí se recuerdan nuevamente, se retoman nuevamente estos protocolos. Entonces, en tratar de resguardar, proteger o arropar al sistema educativo, empiezan a enviar una serie de información, ¿verdad? Y yo he visto en las redes algunas transformaciones de los protocolos de protección integral en sus varias fases, ¿no? Unas aumentadas y otras totalmente ya disminuidas, ya con algún protocolo, con un protocolo o con una configuración muy interesante, donde al inicio, pues lo único que se nos presenta es su título, su portada, el índice y una presentación, y algún titular de la Secretaría retratado, pero careciente totalmente de los respaldos jurídicos, de dónde se encontró toda esta información. Entonces, durante todo este proceso se ha cambiado, se ha reformulado todo esto. Entonces, ¿en qué situación ponen al profesor? Preguntábamos ahorita, ¿hay rechazo? Más que rechazo, pues hay incertidumbres. Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. El primer protocolo que yo leí fue en el 2022 con Gerardo Benavides. Sí, Benavides. Era el anterior secretario, hace 2 secretarios anteriores. Bien, fue en el 2022. Y en ese tiempo, posterior a la publicación del 2022, de los protocolos del 2022, hubo muchísimas mesas de análisis porque se fueron presentando los casos. Lo que a mí me llama la atención es que hasta ahora, que se dio un caso ya muy mediático, que era lo más o menos lo que comentas, ¿no? Así es. Hasta ahora que se dio un caso muy mediático, ahora sí les importa mucho la revisión de los protocolos. Lo curioso aquí es que los protocolos dependen de la Subsecretaría de Educación Básica, del área del jurídico y otras de participación social, ¿verdad? De unas áreas de la Secretaría, y las personas son las mismas, del 2022 a la fecha. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó con aquellas observaciones que hicieron supervisores, directores, docentes en esas 14 o 30 mesas de análisis que se hicieron del 2022 a la fecha? Nunca se hicieron correcciones, nunca se hicieron mejoras, se guardaron las observaciones en un cajón. Entonces, ahora con el caso tan mediático, otra vez está diciendo la secretaria que se van a volver a revisar los protocolos. No va a ser lo mismo. O sea, bueno, yo como soy bien maliciosa, pues yo digo, pues habría que ver, porque se ocupa gente especialista en cada una de las leyes que vienen ahí. Claro. Y yo cuestiono eso, pero bueno. Bueno, adelante. Lo que pasa es de que una cosa es la ley y otra cosa es el manual. Entonces existe un manual para la elaboración de protocolos, y en este caso sobre la ley de acoso escolar. Entonces este manual te indica quiénes deben de participar. Entonces, dentro de esas personas que deben de participar para la elaboración de los protocolos, de hecho no menciona que participen los profesores, pues, son autoridades educativas. Bueno, entonces, no dice que participen los profesores. Pero sí se le debe de escuchar. Eso es diferente, ¿no? O sea, sí se le debe escuchar. Incluso menciona que se debe de procurar la democracia, incluso con los niños, las niñas y los adolescentes. De alguna manera ellos te van... Bueno, quiero señalarlo en este momento, no quiero perder la oportunidad. En alguna ocasión coordinamos precisamente el Congreso de Sociedades de Alumnos
Y ya desde ese entonces, que fue hace casi 3 años, los muchachos expresaban su interés acerca de lo que estaba pasando entre las relaciones interpersonales, entre ellos mismos y entre, ¿cómo se puede decir? Todos los profesores, todos los actores de todos los actores de la sociedad. O sea, fue muy interesante ese ejercicio. Hay información. Se ha extraído, se tiene información de muchas participaciones, pero ¿a qué ha arribado esa información? Es la pregunta que vamos. ¿Qué ha pasado con Pareciera esas consultas? pareciera que no se contempló eso, porque si se hubiera contemplado estaría ahí. Y tendríamos que tener exactamente el diagnóstico. O sea, con base en todo eso, entonces aquí está el diagnóstico. O sea, sí se ha generado información para hacer un diagnóstico. Y es que eso es algo bien importante, fíjense. A partir de que se saca lo que es el manual para la elaboración de protocolos, son 5 los estados en México que deciden hacer sus propios protocolos. Baja California Sur, lo que se me sabe, bueno, varios. Aguascalientes entre ellos también. Aquí lo curioso es que de los 5 estados, 4 estados elaboraron protocolos dirigidos a lo que es la seguridad escolar, a erradicar lo que es el acoso escolar. Pero en Baja California no sucede así. En Baja California se hizo un protocolo muy extenso, con muchas situaciones de riesgo. Del que salió en el 2022 a la fecha se aumentaron situaciones de riesgo. Entonces aquí una vez más sería interesante pedirle al sistema educativo cuál es el diagnóstico para que tú nos incorporaras otras situaciones de riesgo y para que no nada más en el actual, sino por qué metiste, por ejemplo, esta presencia de venta de drogas o por qué metiste esta parte de peligros de gas o estas cuestiones. El tirador activo. O sea, ¿por qué lo incorporas? Danos un diagnóstico que sustente el hecho de que sí tenemos que traerlo dentro de un protocolo, ¿no? Pero recordemos la entrevista y por eso es muy importante que la veamos todos, ahí la van a tener incluida en esta maliciada, la entrevista que se le hizo a la Secretaría de Educación, porque ella menciona incluso que ni siquiera estos protocolos van a estar terminados, porque suceden, un montón de cosas, entonces hace pensar, ¿verdad?, que si ocurre otra cosa, que ni siquiera están todos esos, el día de mañana, pasado mañana, lo van a incluir. Ahora, eso que están mencionando, Mayra, ya hay una ley, la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Baja California, y ahí viene especificado cuando se presenta esta situación, qué es lo que se tiene que hacer. Y discúlpeme, pero en ningún momento dice que tú vas a movilizar al tirador. Ahí dice, en la Ley de Seguridad Escolar dice que te tienes que resguardar y resguardar a los estudiantes. O sea, entonces, ¿a quién se les está ocurriendo eso? Miren, yo observo maliciosamente o sospechosamente el documento a principio del ciclo escolar, como dijo la secretaria de Educación, que va a ser un documento que se va a entregar para revisión y que se considera no acabado. Totalmente, estamos de acuerdo, pero tengan mucho cuidado. Porque si ese documento que les entreguen a principios del ciclo escolar no trae como gota de agua en la hoja documento de trabajo, tengan mucho cuidado porque entonces es como si tuviera validez ese protocolo. Porque los protocolos, los acepten o no los acepten, siempre y cuando sean validados por la estructura del sistema educativo, entran en vigor, Entonces no se vayan con la finta de que si los consultan y que luego los van a mejorar. No, estos protocolos son validados por la estructura del sistema independientemente de que haya consulta o no. ¿Por qué? Porque no tiene la gota de agua documento de trabajo. Entonces no se vayan con la finta porque puede haber un problema serio ahí si no son cuidadosos. Sí, de hecho lo dice la ley de acoso escolar, que la autoridad para expedir el protocolo es precisamente la Secretaría. Sí, claro. Entonces, con que lo expida, aplica. Ajá. Entonces sí es muy importante la observación que está haciendo la profe. Sí, No es nada más decir por decir que no queremos protocolos, porque en realidad sí se ocupan. No nada más en este caso, sabemos que en muchas otras situaciones se ocupan los protocolos. Sí, es correcto. Otra cosa que también tendríamos que identificar y diferenciar es qué es un manual y qué es un protocolo, porque pareciera que pasos aquí a seguir te marcan más como si fuera un manual que como si fuera un protocolo. Recordemos que un manual te permite identificar ciertas situaciones y son simplemente pasos a seguir. En cambio, un protocolo
te da un marco de actuación y pues ya hablamos de este marco jurídico, ¿no? Entonces sí habría que diferenciar porque en un momento dado podríamos estar combinando entre manual y protocolos y entonces ahorita sí quedamos en esta Que es dimensión. un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Algunas cosas deberían de ir a manual y otras cosas a protocolo. Bueno, Pues les dejamos ahí la maliciada, las preguntas que nos enviaron, ustedes analicen, profundicen en este tipo de situaciones. Y yo creo que algo que nos va a dar mucha claridad es que vayan a ver el video anterior. O sea, el video anterior es clave para entender esto de los protocolos. el primer video, porque el anterior fue sobre el anterior, El que se llama Protocolos, una cortina de humo. Ajá, es el primero. ese, no, y también el que donde el está estado de en indefensión. Ah, del estado de Porque, defensión. porque entonces Sí, tienes razón. compañeros, eso nos clarifica mucho por qué el magisterio tiene estos protocolos, porque no podemos hacer prácticamente nada cuando llega esto. Pero no les vamos a spoilear más, tienen que ir a ver el Sí, video. que Vean el video, está muy claro y se explica muy bien muchas situaciones. no se les olvide darle like y darle clic también a la campanita para que les avise cuando subamos los nuevos maliciadas. Comentar y compartir. Muchas gracias. Gracias. Bye.